Sí, buenos días con cada uno de los presentes. Me voy presentando, soy Antonio Rangel, psicólogo, ya con buenos años de experiencia en el mundo de la psicología, de la psiconcología, trabajando en el mundo paliativo también y teniendo como pacientes en atenciones, pues pacientes que han pasado por situaciones adversas como trabajando con madres adolescentes a un inicio de mi carrera, trabajando con pacientes seropositivos, también unos 12 15 años, y últimamente pues trabajando con el mundo oncológico, tres mundos bastante complejos, bastante difíciles, trabajar con madres adolescentes, con pacientes seropositivos, de verlos todos fuertes, corpulentos, y al poco tiempo ya no ser nada de ellos, ¿no? Hablando de cuerpo, es decir. Y ahora pues involucrado en el mundo paliativo, ¿no? Acompañando a los pacientes con un diagnóstico adverso como el cáncer, por ejemplo, y otras enfermedades no llamadas cáncer, pero igual con enfermedades avanzadas. Y finalmente, pues, a donde todos debemos llegar, ¿no? Que es la muerte. Hablar de la muerte no resulta tan simple, tan sencillo. Dicen que son dos términos bastante complejos, como muerte y sexualidad. O se habla mal o no se habla bien, o se oculta. Entonces, pero son dos términos o dos temas de las cuales tendría que hablarse bien y tendría que hablarse de manera cotidiana para familiarizarnos con ellos. Entonces, el duelo, pues, ¿qué es el duelo? Si ustedes se hacen esa pregunta a sí mismos, ¿qué es el duelo para mí? ¿Mm? El duelo entendido como pérdida, por supuesto, ¿no? El duelo entendido como pérdida. Pero antes de ir adelante, Deepak Chopra, en su libro Sincrodestino, pues a la parte posterior se hace una pregunta, ¿no? Pero más que pregunta, hace esta frase. Si usted pudiera, ¿no? O si usted supiera llegar a saber que los milagros pueden ocurrir, ¿cuáles pediría? Justo en estos momentos que me está escuchando. Si usted supiera que los milagros pueden ocurrir, ¿cuáles pediría? Va a depender, diríamos, en qué situación yo me encuentro en estos momentos, ¿no? Si me encuentro en mi apogeo de mi vida o estoy tendido en una cama de un hospital, ¿no? O aún así, tendido en la cama de un hospital pero con muchas visitas, o tendido en una cama de un hospital sin ninguna visita, ¿no? Depende dónde y cómo me encuentre. Entonces, ¿qué milagro usted pediría en este momento? Interesante su pregunta. Este autor nos dice, ¿no? Parece que la muerte y el duelo son los dos tabúes del hoy. Y pareciera que no solo del hoy, sino también del ayer y del mañana. Aunque la muerte es la única certeza de la vida, a todos nos da temor, nos da miedo. A mí también, no lo sé si a usted. Pero muchos podemos decir, no, la muerte no me atemoriza. Quizá, pero entonces es la forma de la muerte. ¿Cómo vamos a morir? ¿O cómo voy a morir? ¿O cómo va a morir usted? La forma. Y no me refiero, dice, solo al miedo de morir, sino también a presenciar la muerte de el otro. No somos seres aislados que vivimos en una isla, vivimos con el otro, con los otros. Y ahí nosotros conformamos ese.
el nosotros y la comunidad, el otro. Y el cuidarme a mí, cuido también al otro. El cuidar mi territorio también me está invitando a cuidar el territorio ajeno. Hablar de ella, entonces, y oír hablar de ella, de la muerte, miren, de ella, pareciera que tuviera rostro femenino, ¿no? La muerte. Y para muchos masculinos, para muchos varones, yo, por ejemplo, hablar de ella, ¿no? Con rostro femenino tendría que alegrarnos, pues es ella, ¿no? Hablar sobre el duelo también provoca ansiedad en las personas. Qué importante es entonces no pasar o no dejar pasar desapercibido las pérdidas, las separaciones, cuando uno se desvincula del otro. Y no solo del otro, sino también de una parte importante de nuestro cuerpo. Y cada parte de nuestro cuerpo es sumamente importante. Y quizá no lo valoramos porque no lo hemos perdido todavía. Pero una vez que lo perdamos, recién estaremos reconociendo lo valioso que fue. Pero justo para hacer esta separación de aquella parte valiosa de mi cuerpo, pues también tengo que vivir un duelo. Mi duelo, el duelo es muy personal al duelo comunitario. Y a mí me toca trabajar y ser responsable de mi duelo. Y de ahí también la importancia para muchos profesionales, médicos, por ejemplo, cuando cirujanos, por ejemplo, cuando van a hacer una cirugía, hablemos de una pierna, de un ojo, de un brazo, de un hígado, de un páncreas, qué importante sería enviar primero al paciente para que trabaje su duelo, su pérdida de esta parte importante de su cuerpo. Una vez que ha podido trabajar esa parte, entre usted a cirugía. Tendríamos resultados muy diferentes, pero no siempre es así, ¿no? Pero en fin, entonces, ¿qué es el duelo? Preguntaba al inicio, y usted imagino que ya se respondió. ¿Qué es el duelo? ¿Y cuántos duelos ha vivido usted desde que tuvo conciencia hasta ahora que quizá tiene sus 35 años? Y se dice que la primera pérdida que el ser humano tiene en su existencia, en su vida, es cuando deja el claustro materno. Después de haber vivido tan plácidamente en este espacio del vientre materno, le toca partir, le toca salir, le toca desvincularse. Allí empieza la primera separación y entonces empieza el duelo. Eso quiere decir que toda nuestra vida, entonces, la vivimos en duelo. Podríamos decir que sí, pues. Si vivimos de eternas separaciones, vivimos eternamente en duelo, ¿no? Autores, ¿no? Hay muchas investigaciones que se han hecho, que se han trabajado, y autores como por ejemplo Díaz, Kubler-Ross, William Gordon y la misma Organización Mundial de la Salud nos dan una definición, ¿no? De lo que es el duelo. Díaz, por ejemplo, nos dice en el 19, el duelo es este proceso, ¿no? Dinámico, dinámico, ¿no? Activo y único, ¿no? No se queda en el tiempo, avanza, fluye, ¿no? Activo y único que le toca vivir a cada ser humano, a mí, a ti, a usted, a ustedes, ¿no? Mientras que la Organización Mundial de la Salud nos dice pues que el duelo es una reacción emocional y del comportamiento
que se manifiesta en forma de sufrimiento y aflicción cuando un vínculo afectivo se rompe en forma de sufrimiento. Y hay sufrimientos útiles y hay sufrimientos inútiles. ¿Y cómo darme cuenta de un sufrimiento útil, de un sufrimiento inútil? ¿No? La doctora Kubler-Ross es una médico psiquiatra. Bueno, fue, porque ya falleció, suiza norteamericana. Trabajó mucho con pacientes oncológicos también. Y ella habla que el duelo o aquella persona que pasa por el duelo también circula por varias fases. Y nosotros recordaremos, yo puedo recordar cuando he perdido seres muy queridos en mi vida, cómo me he sentido, cómo me he pensado y cómo he actuado. Lo mismo usted puede hacer. Y la doctora Kubler-Ross nos dice pues que esta primera etapa es la negación para luego ir a la ira, a la cólera y luego al pacto o a la negociación. Una tristeza profunda, la persona se deprime para luego, de verdad, llegar pues a la aceptación que sería el camino o el punto final. Aunque estas etapas no es que vayan, ya pasé la negación, ahora voy a la ira, ya estoy aproximando a la aceptación. No es así. Puede ser muy cambiante y muy variado también. Y William Worthing nos dice que el duelo es aceptar la realidad de la pérdida, trabajar las emociones, adaptarse a un medio con el ser querido ausente, recolocar emocionalmente al fallecido y seguir viviendo, porque la vida continúa, ¿no? Y es importante entonces reconocer y reconocernos si en nuestra existencia, si en nuestra vida llevamos duelos inconclusos. ¿Y cómo podrá darse cuenta usted? ¿Está viviendo un duelo no concluido? Pues cuando usted habla de aquella parte de su cuerpo o de aquel objeto o de aquella persona y se sensibiliza tanto y termina diciendo, prefiero no hablar de esto, por favor, prefiero no hablar de esto. Eso es un buen signo que me dice que yo tengo un duelo inconcluso y que estoy sufriendo inútilmente. Ahí estamos, ¿no? Hablando de un sufrimiento inútil. Y entonces, busque usted, pues, a su psicoterapeuta o a una persona capacitada y confiable para que le ayude a trabajar su duelo. Y igual, Warden y Díaz nos dice, pues, el duelo es entendido como el proceso emocional que tiene lugar tras una pérdida significativa y que se manifiesta en una serie de componentes cognitivos, emocionales y conductuales. Igualmente, Díaz nos dice, pues, este proceso, como ya lo había mencionado, es dinámico, activo y único. Se habla también de estos autores, ¿no? Que se pasa por estas fases, pues, ¿no? Ante la separación, la desvinculación o la pérdida de algo o de alguien, ¿no? Se ha estudiado bastante, miren, quizá mucho antes también, pero ya desde el 1944, 69 con Kubler-Ross, 69 también con Bowlby, Parker 72, Worden 91, Neymar y otros. Hoy, por ejemplo, trabaja mucho sobre el duelo un religioso Camilo, que es el padre Arnaldo Pangrassi, por ejemplo, trabaja mucho sobre lo que es el duelo y se pasa por todas estas etapas que cada uno lo vive a su ritmo, cada uno vive de acuerdo a sus características y de acuerdo a su personalidad también, ¿no?
Kubler-Ross es la autora más conocida y que se ha trabajado mucho en cuanto a sus lecturas, a cuanto a sus libros, en cuanto a su trabajo que ha hecho. Y es el más conocido, digo, porque siempre la mencionamos, al menos yo la menciono mucho a ella. Y ella habla que se pasa por estas etapas. La negación, y es lo que vemos, es lo que escuchamos, es lo que vemos en el día a día, ¿no? No puede ser. A mí no. Para pasar a una etapa 2, que es la cólera, la rabia, la ira. ¿Por qué ha tenido que ser a mí? Si yo soy una persona de bien, trabajo, no hago daño a nadie, ¿por qué a mí? Y ese por qué a mí también lo lleva quizá a hacerse preguntas existenciales. ¿Por qué se ha de morir o por qué se muere? ¿Por qué la gente se enferma? ¿Por qué niños tan pequeñitos tienen que sufrir? ¿Por qué y por qué y los por qué, no? ¿Y por qué a mí? Pasar luego a una etapa de la negociación, que es la tercera fase, o el pacto. Y es ahí justamente donde empiezan a hacerse los pactos, pues, de acuerdo. Pero si me portaré bien de aquí en adelante, si usted me hace, o también los milagros, si me sano, prometo cambiar mi vida. Y muchas veces tienen una segunda oportunidad y nunca la cambian, ¿no? Pero en fin, para pasar por una tristeza profunda, que es pues también ya una depresión. Muy bien, pero estoy triste y no quiero nada. Ni hablar, ni que me digan, ni que se me acerque absolutamente nada. Muchas veces aquí las personas eh, pues necesitan o buscan medicamentos, fármacos, ¿no? Tratamiento también. Y está aquí también esa etapa de la depresión, cuando muchas veces pasan ideas suicidas, pensamientos de muerte, de no querer estar aquí, y muchas veces se terminan también suicidando, ¿no? El perdón, me perdono, pido perdón y perdono. Eso del perdón también es un tema muy importante, porque cuando hacemos o cuando vamos a desvincularnos de alguien o de algo, o separarnos de algo, de alguna parte importante de nuestro cuerpo, qué importante es hacer todo un camino. Por ejemplo, muchas personas que atendemos en área oncológica, ¿no? Del Hospital Cayetano Heredia, y personas que van a entrar a cirugía o que ya entraron y que han perdido, por ejemplo, le han hecho una mastectomía. Han perdido uno, han perdido dos senos. ¿Cómo se puede sentir esa persona, esa mujer, joven o no, de haber perdido uno o ambos senos? Estamos hablando de pérdida. Y por lo tanto, tiene y debe vivir su duelo, sola o acompañada, pero debe vivir su duelo. De despedirse de su seno, de pedirle perdón quizá también, de agradecer por todo lo que pudo haber vivido, de haber, como dicen muchas, haber dado vida a sus hijos, ¿no? Y despedirse, pues. Qué interesante. Después de haber hecho todo ese camino, entre a cirugía. Por supuesto que no entrará feliz, pero por lo menos más tranquila, ¿no? Para luego llegar a esta última etapa que es la aceptación, ¿no? ¿Está bien? Ahora debo ver que sí. Ciertamente, eso no quiere decir que ya llegué al peldaño y ya soy hombre o mujer libre. Vuelve nuevamente de repente al paso uno,
paso 2, paso 3, y no hay tiempos en cuanto al duelo. ¿Cuánto tiempo dura un duelo? ¿Cuánto tiempo puede ser una de las preguntas? Pero no hay tiempo. Pero sí podríamos decir entonces un aproximado, como lo suelen decir algunos. ¿Cuánto tiempo dura una gestación? Depende. Bueno, depende, sí, depende. 9 meses, 8 meses, 7 meses, 6 meses de repente, pero bueno, estamos ahí, 9 meses. Entonces, si una gestación dura 9 meses, pues un duelo por ahí, un aproximado tendría que ser. ¿M? Si se dejó ayudar, si se dejó acompañar, si siguió los procesos, si siguió su proceso. Es importante, ¿no? Entonces, imagínese usted cuántas emociones puede vivir una persona y puede estar viviendo usted en estos momentos que me está escuchando también, ¿no? Pero sobre todo cuando va a ser intervenida, va a entrar a cirugía o cuando va a perder a un ser querido porque sabe que lo va a perder, porque está con una enfermedad avanzada, está con una enfermedad grave y ya le han dicho que en cualquier momento va a morir, ¿no? ¿Cuántas emociones se movilizan allí? ¿Y usted cree que una persona que está con una constelación de emociones y un océano de pensamiento va a estar tranquila, va a comer tranquila, va a dormir tranquila, va a reposar tranquila? No es así, no es así. Entonces, estas emociones también tienen mucho poder y muchas veces nos conducen o nos llevan donde nosotros no queremos, ¿no? Y cuántas enfermedades también se aproximan cuando no hacemos una buena gestión de nuestras emociones. Y qué importante, fíjense ustedes, es todas las carreras, todas las profesiones tienen un papel muy valioso e importante. Pero aquí el papel del psicoterapeuta, el papel del psicólogo o el papel del sacerdote, pero el papel del psicólogo es muy importante. Y para poder ayudar a una persona que se encuentre devastada o en dificultad o en problemas, el psicólogo tendría que estar en mejores condiciones del que ayuda. Y eso implica entonces que nosotros como psicólogos tendríamos que ser más ecuánimes, más centrados para poder ayudar al que se encuentra falto de firmeza, que no es otra cosa que el enfermo, infirmus, la etimología, ¿verdad? Eso. ¿Y qué se hace con esas emociones? Muchas veces se las reprime, se las ahoga, se las tapa. Y recuerden que todo lo reprimido, tarde o temprano, sale. Todo lo reprimido, tarde o temprano, aflora. Y cuando sale o aflora, termina haciendo mucho daño. O termino haciéndome mucho daño o haciendo daño a las personas con las cuales yo convivo o con las cuales yo trabajo o con las cuales yo me relaciono. Hay características del duelo, ¿no? Primero que es un proceso, el proceso, ¿no? Este bendito proceso del que se habla siempre. Hay que respetar el proceso, sí, pues, hay que respetar el proceso. Ni antes ni después, es cuando tiene que ser. Y por lo tanto también entonces la pérdida, el duelo, es normal. Normal que usted llore, normal que usted reniegue, normal que se sienta como se siente. Eso es validar las emociones. Es dinámico, tiene un reconocimiento social, es muy personal, muy íntimo, pero también es colectivo, también es social. Según Warden, ¿no? Dice que las tareas del duelo, ¿no?, es aceptar la realidad de la pérdida, elaborar, ¿no?, el dolor de pérdida, adaptarse a un mundo sin el otro,
hallar conexión perdurable con el fallecido. Y él les decía que el termómetro para nosotros y darnos cuenta, sí, o darnos cuenta de aquella persona que ayudamos o que viene en ayuda nuestra, que todavía se encuentra pasando bastante difícil su situación, es cuando se desborde de lágrimas o diga, basta, no quiero hablar de esto. Dejémoslo ahí, dejémoslo ahí. Y eso sí, pues también hay que respetar el proceso, ¿no? Dejémoslo ahí. ¿Y cuántas personas llevan también un duelo de larga data? Y hasta podríamos decir que ya es un duelo enfermizo o patológico, ¿no? Síntomas también se presentan a nivel cognitivo, afectivo, emocional. A nivel emocional, pues la tristeza, no quiero que me hable nadie, ¿no? Estoy aturdido, quiero estar solo. A nivel cognitivo, confusión, preocupación, alucinaciones, preocupación. Entonces, distorsiones cognitivas. ¿Saben ustedes todo lo que vive una persona cuando pierde a alguien? Y ese alguien ha sido tan importante para su vida o en su vida. Y esta persona necesita su espacio, necesita su privacidad, necesita estar solo. En algún momento, por supuesto, no siempre. Y de allí también el que acompaña, el que está cerca, el que sostiene. Y no necesariamente con palabras, porque las palabras pueden levantar mucho, pero también pueden hundir mucho. Síntomas a nivel fisiológicos conductuales. Fisiológicos, pues, ¿cómo se siente usted? Siento aquí como que una opresión en mi pecho. De verdad que tengo un nudo en la garganta. Quisiera hablar, pero no puedo. Ahí está. Entonces, personas preparadas, personas con herramientas, personas con competencias, pues son las más indicadas para ayudar a esta persona a sacar ese nudo de la garganta. Y cuando luego le preguntamos, ¿y usted ahora cómo se siente? Me siento más libre, me siento más liviano. Era como un peso que llevaba sobre mis hombros. Es cierto, ¿no? Sufrimientos inútiles igual, ¿no? Conductuales, entonces, con una conducta distraída, prefiere estar solo, llora solo, se encierra y ahí está, y no quiere ni siquiera comer, ¿no? Entonces, visitar lugares que frecuentaba el fallecido, hablar frecuentemente de él. Pero claro, todo es un proceso, pero también un tiempo, ¿no? ¿Por qué? Porque la vida continúa y debe continuar. Cosas simples, cosas sencillas, pero la vida está hecha de cosas simples y sencillas, no de complejas. Cuando se trabaja o cuando trabajo con los pacientes y van a entrar a cirugía, por ejemplo, yo les invito a que hagan una carta, qué sé yo, a su estómago, que le van a retirar el estómago. Sí, pero ¿qué le digo? Nunca le he escrito. Miren, qué distante estamos muchas veces nosotros de nuestro propio cuerpo. Y no lo reconocemos, como me lo decía ayer una paciente, no lo reconocemos hasta cuando lo perdemos. Y no lo reconocemos y no lo valoramos hasta cuando lo perdemos. Entonces, muchas veces tiene que ocurrir algo duro, difícil para darnos cuenta. Y entonces, ahí somos personas también poco fuertes, somos resilientes, porque de las adversidades vamos adelante, ¿no? Entonces, estos rituales de despedida son muy importantes, muy importantes. Son actos simbólicos que nos ayudan a expresar nuestros sentimientos
ante una pérdida, a poner un poco de orden a nuestro caótico estado emocional, a establecer un orden simbólico para los acontecimientos vitales y nos permiten la construcción social de significados compartidos. A mí me ha funcionado mucho y me funciona mucho lo que son las cartas. Invitar a los pacientes a que hagan cartas a su ser querido, a su mamá, a su papá, a su hermano, a su hijo, a su parte de su cuerpo que ha perdido. Y funciona mucho, ayuda mucho. Es importante, ¿no? A veces, mejor mantenerse callado que con nuestra presencia y con nuestra mirada podemos ayudar. Y a veces repetimos frases que ayudan poco al doliente, ¿no? Y por ese lado es importante desmitificar el duelo, como por ejemplo, se dice que el duelo se resuelve aproximadamente un año y anteriormente le decía que no hay tiempo, pero tampoco se puede prolongar tanto. El duelo es solo una depresión, ¿no? No es tan así. Dentro de los diferentes tipos de muerte, hay unas que son peores que otras. No se preocupe, mire lo que le ha pasado a usted, pues ahora está descansando, está con Dios, está en las manos del Señor. Y son palabras, son clichés que ya los tenemos incorporados y no es más que repetirlos, ¿no? El duelo es un proceso lineal de 5 fases: shock, negación, negociación, depresión, aceptación. Se va saltando de una hasta llegar a la quinta y una vez ahí, todo habrá acabado, ¿no? No es tan así, porque cada uno es único, cada persona es diferente, cada persona vive su propio proceso, ¿no? Entonces, quien más llora es quien más dolor tiene, no necesariamente, no necesariamente. Por eso es importante el dejarse acompañar y el acompañar. Desde la casuística, desde la experiencia, vienen con un llanto desbordante y yo les pregunto, aunque pareciera absurdo, ¿y usted por qué llora? Ha muerto su padre, por ejemplo, que mi padre ya murió. ¿Y ha sido una muerte sorpresiva? No, mi padre ya venía sufriendo por meses. Eso quiere decir que no se ha ido preparando o ha tenido dificultad para escuchar o los mensajes que ha recibido no han sido efectivos. El cáncer, como otras enfermedades, te dan tiempo para hacer todos estos pasos, de ir dejando tu vida en orden, de ir ordenando tus pensamientos, tus cosas. ¿Y por qué llora tanto? Pues porque no hizo lo que tenía que hacer en su momento justo. Y ahora quiere una oportunidad para resarcir o hacer lo que no pudo hacer. ¿Por qué perdemos el tiempo entonces? Por eso yo también en estos momentos yo lanzo la pregunta. Hay 22 participantes. ¿Cómo le gustaría morir a usted? ¿Se ha hecho esa pregunta? ¿Dónde le gustaría morir? ¿En su casa o en el hospital? ¿Y por qué? Si esta noche usted muriera, ¿qué pendientes dejaría? A veces es importante tener nuestras cosas en orden. Y a veces lo dejamos para el final. Y ese final no hay o ya no nos da tiempo. Ya no nos da tiempo. En los casos en el que se puede prever la muerte, como les estaba diciendo, debido a una grave enfermedad, el asesoramiento debe comenzar antes de que se produzca la muerte, ya que el duelo comienza tras la conciencia de pérdida que se tiene al recibir el diagnóstico. Ya estamos perdiendo entonces. La salud es una pérdida. La separación en una relación amorosa o de pareja es una pérdida. El que usted viaje de un lugar a otro, dejando su pueblo, su país, sus costumbres, sus raíces, es una pérdida. Que se desprenda de un objeto que lo ha acompañado por tanto tiempo es una pérdida. Es importante despedirnos y ser agradecidos de aquello que nos ha servido en algún momento, ¿no? Algunas de las intervenciones que podemos realizar ante esta situación, pues identificar las necesidades,
identificar y potenciar los recursos familiares, valorar los factores de riesgo y el trabajo, que no solo es del psicólogo, por supuesto, ¿no? Psicoeducar, ayudar a transitar por este proceso que le toca a cada uno. ¿Y qué sentido en la vida, no? Duelo y sentido en la vida. ¿Está contento usted con lo que hace? ¿Tranquilo en el trabajo que realiza? ¿Se siente realizado en la vida? Hacerse esas preguntas es muy importante. Los seres humanos somos esencialmente espirituales porque sentimos la necesidad de preguntarnos cuestiones fundamentales o sustanciales. ¿Por qué nací? No digo porque tuve que nacer, ¿no? ¿Por qué nací? ¿Cuál es el significado de mi vida? ¿Por qué debo seguir adelante cuando me siento cansado o deprimido o frustrado? ¿Qué hacer que todo lo que yo hago valga la pena? Y así podríamos hacernos muchas otras preguntas. Y muchas veces, cuando pasamos por duelos o por un duelo que nos haya afectado muchísimo, a veces también queremos dejar de estar aquí en la tierra e irnos con el que parte. Y entonces decía también que el ser humano es un ser único, único y diferente. Lo que es bueno para uno no necesariamente es bueno para otro. Entonces, a veces cuando nos acercamos a dar un pésame, ¿qué decimos? Sentido pésame. Ahora está en mejor vida, ahora está descansando. Tal vez la presencia y acompañar, como dicen, con la mirada ya es bastante. Entonces, la definición de sentido en la vida, no sentido de vida, sentido en la vida de cada uno, porque cada uno es responsable y debe ser responsable de sus actos. Mientras uno pueda, ciertamente, porque si nosotros recordamos cuando éramos muy bebés, difícil de podernos alimentar solos, hasta cuando comenzamos a dar nuestros primeros pasos y nos independizamos. Hicimos lo que pudimos, hicimos lo que quisimos y fuimos poco o mucho responsables, pero llega nuevamente la etapa de la dependencia, donde muchas veces uno tiene que terminar entubado y dependiente y que te cambien los pañales. Y hasta ahí, ¿cómo te sientes como ser humano? ¿Cómo te sientes como varón? ¿Cómo te sientes como mujer? ¿Cómo te sientes? Y allí, tu profesión, tus especialidades, tus maestrías, tus doctorados, ¿en qué te ayudan? Tal vez te ayudaron mucho, pero por eso sí puedes irle encontrando sentido a tu existencia, a tu vida. Y la definición nos dice, pues, es la percepción de orden, coherencia y propósito en la existencia de cada uno. La búsqueda y logro de metas valiosas y un acompañante sentido de realización. Sentirse realizado con lo que haces, con lo que tienes, con tu vida. Y si un día tenemos que partir de este mundo, pues irnos agradecidos de haber puesto nuestro grano de arena, ¿no? Víctor Frank fue un personaje que trabajó muchísimo, él por la experiencia y por lo que conocemos también, ¿no? Sus libros que escribió. Nos dice, pues, he encontrado el significado de mi vida al ayudar a los demás a encontrar en sus vidas un significado. Importante que cada uno tenga esa tarea de ir encontrando un significado a su existencia. Y pues cuando un día tengamos que partir de este mundo, irnos satisfechos y no dejar cargas a nadie, ¿no? No dejar cargas a nadie. Eso es muy, muy importante. Termino con algo que recordé o que hice, trabajé con un paciente, tantas experiencias interesantes. El paciente decía, ¿sabe? Me dice, ya quiero morir, ya no aguanto más todo este dolor, todo este sufrimiento. Ya no quiero dejar, ya no quiero ser carga para los demás, para mis hijos, ¿no? Y yo le dije, bueno, usted ya tiene comprado su nicho, ya tiene su caja, y le ha seleccionado su cajón, ¿no? Y todo en orden. Me dijo,
Uy, ¿verdad? Dijo todo el trabajo que le voy a dejar a mis hijos. ¿Se dio cuenta? ¿No? Claro. Ya se quiere partir, ya quiere partir. Deje sus cosas en orden. Un mensaje para mí, un mensaje para ustedes. Muchas gracias. Ahí tienen las bibliografías, si quieren leer, ya pasaré mis diapos. Gracias, hasta la próxima.